conectar con información sobre mecánica computacional. Ok, espero que estén escuchando bien y que estén viendo mi pantalla. En este momento los estoy compartiendo. La idea con la práctica de hoy o el laboratorio de hoy es hacer una breve introducción a lo que es el software ANSYS. Es un software que trabaja con elementos finitos y hacer un análisis de mecanismos. Bien. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano por el chat o también por aquí, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces, digamos que una pequeña publicidad. Aparte de trabajar en mi doctorado, tengo un emprendimiento que se llama Grupo Vernova, donde hacemos consultoría y prestamos servicios en análisis por elementos finitos, modelado de procesos químicos y de biodigestores. Entonces trabajo con una ingeniera química, ella es doctora en la parte de catálisis y prestamos o ayudamos a empresas y personas a mejorar su gestión de la innovación. Además ofrecemos pues formación y asesorías educativas. Estas son nuestras contacto, entonces pueden entrar a la página o pueden escribirnos a contacto@grupovernova.com y comentarles que actualmente pues estamos en búsqueda de personal de apoyo porque tenemos un proyecto aprobado, entonces estamos desarrollando un material biocompuesto y digamos que sí requerimos de personas que les interese el tema, que tengan disponibilidad de tiempo de, no sé, 2 tardes a la semana para venir a hacer algunos talleres y a hacer algunas reproducciones de estos materiales. Entonces, si alguien está interesado, puede escribirnos a este correo, contacto@grupovernova.com con la T, ¿sí? Pues, digamos que expresando su disponibilidad de tiempo y con los datos de contacto para escribirme. Bueno, y ya ahora sí entrando en materia, quiero comentarles que ANSYS es un software de análisis por elementos finitos. Otros similares son Abacus, incluso SolidWorks tiene también un módulo SolidWorks Simulation para realizar modelos numéricos y simulaciones. Entonces, los modelos numéricos son aquellos que, mediante aproximaciones a las ecuaciones que describen mi problema físico, me solucionan de forma aproximada el problema del cual estoy tratando. Tienen muchas ventajas como que se lidia o se trabaja con geometrías muy complejas y que de otra forma pues no es posible solucionar problemas pues de este calibre. Entonces el día de hoy quiero traerles un workshop práctico sobre el análisis cinemático, todo lo que es las velocidades, aceleraciones, las posiciones, trayectorias, y además de eso, lo que es los esfuerzos, las deformaciones y comportamiento, por ejemplo, a fatiga que suelen presentar los mecanismos. Aparte de este análisis, quiero comentarles que también hace poco pues hice una presentación de un curso mucho más extenso de simulación en ingeniería utilizando ANSYS. Entonces se cubrieron temas como mecánica de contacto, parte de la dinámica, vibraciones y análisis modal, análisis estructural, cuando se manejan elementos unidimensionales, tridimensionales, procesos de mallado, métodos avanzados de mallado. Todo esto pues están en el curso en la página de grupovernova.com. La página está pues montándola, yo creo que la próxima semana ya el curso estará disponible para la compra. Ok, bueno, ahora sí, sin más publicidad, quiero seguir con este análisis. Normalmente, cuando tenemos un mecanismo, en este caso un mecanismo articulado de 4 barras, el proceso que se realiza es entonces seleccionar o crear un lazo
lazo cinemático para encontrar las posiciones. Vemos aquí que la posición entre estos dos puntos es fija, ¿sí? Vamos a imaginar que esto está fijo acá. Entonces esta es la manivela, esta sería la biela y este el balancín. Y pues va a existir una rotación que genera pues el movimiento. Podemos establecer los vectores de posición y decir, por ejemplo, este es mi vector 0, R0, este es mi vector 1, este es el 2 y este es el 3. Y entonces, mediante la suma vectorial, observen que este R0 es igual al R1 más R2 más R3. Y existe una forma de representar estos vectores. Para aquellos que están viendo mecánica de máquinas o que ya la vieron, pues recordarán muy bien que es R es igual a el valor, la magnitud, por Euler a la I teta, donde teta es el ángulo que forma este vector R. ¿Sí? Y este es el eje imaginario y este es el eje real. Entonces este R se puede descomponer también como R coseno de teta más I, la parte imaginaria, seno de teta. Por R también, claro. Más I por R seno de teta. Bueno, digamos que esta nomenclatura o esta forma pues facilita los procesos matemáticos de derivación y de integración. Entonces es muy conveniente el uso de vectores expresados en esta notación de Euler para el manejo de análisis cinemático y cinético de mecanismos. Bueno, en este caso, ya conociendo esta expresión, vamos a expresar estos vectores en esta forma. Entonces, tenemos que R0 a la I teta 0 es igual a R1 a la I teta 1 más R2. Bueno, y así con todos, ¿verdad? Listo. Y vemos que el R0, que es este vector que está en negro, permanece constante. No va a existir un cambio ni de magnitud ni de dirección, ya que pues estos puntos de apoyo son puntos fijos, ¿cierto? Luego este valor lo conocemos. Entonces, digamos que los datos conocidos son R0. Tenemos también las dimensiones de cada uno de estos eslabones, R1, R2 y R3. Y podemos tener las posiciones iniciales. Entonces, teta 0, claramente, la posición inicial teta 1. ¿Sí? Y a partir de teta 1, pues va a ser posible derivar las demás posiciones utilizando las dos ecuaciones que están implícitas en esta parte. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque una se refiere a la parte real y la otra a la parte imaginaria. Bien, entonces, digamos que esto lo puedo separar en la parte real como R0 coseno de teta 0 es igual entonces a R1, bueno, a R1 coseno de teta 1 más R2
¿sí? Aquí es importante entonces la convención de los signos. Este va a ser el teta 3, por ejemplo, ¿sí? Y este el teta 2 y este lo otro, ¿sí? Bueno, y de los imaginarios, pues de la misma forma, R0, seno de teta 0, R1, seno de teta 1, bueno. Ok, entonces este es el análisis cinemático de posiciones. Ya esto pues la conocerá la mayoría de personas, solamente estoy haciendo un pequeño repaso. Y para las velocidades, vemos que el vector R se escribe como R a la i teta, es la derivada del vector R con respecto al tiempo. Y entonces esa derivada básicamente es la derivada de un producto, ¿sí? R que está multiplicando a esta Euler a la i teta. Bueno, entonces es dr de t por Euler a la i teta más R por la derivada de Euler a la i teta en dt. Bueno, cuando no existe cambio del eslabón o de la longitud de este eslabón respecto al tiempo, pues este es 0, ¿sí? El radio permanece constante, luego su derivada es 0 con respecto al tiempo. Y en mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de una limadora, que es biela, manivela, corredera, ¿sí? En este caso, sí podemos establecer que esta distancia R, ¿sí? Tiene un cambio con respecto al tiempo. Luego, este factor no es despreciable, no es 0, y se debe tener en cuenta. Vale, después, pues, esta derivada de Euler a la i teta en dt es I por Euler a la i teta por d teta dt. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que pues está en la dirección imaginaria y además que aparece este factor que es la derivada del ángulo con respecto al tiempo que denominamos la velocidad angular omega, multiplicado aquí en este factor por R. Entonces, básicamente esto se traduce que este dr de t es un cambio en la posición, un cambio, sí, una velocidad de AB, por ejemplo, más este omega por R, ¿sí? Que también los que recuerdan dinámica, esto es la velocidad tangencial debido a la rotación, ¿sí? Bueno, y después, pues la idea es aplicar este análisis que se hace aquí para este lazo cinemático de acá. Entonces, de forma similar a esta ecuación que se planteó acá, lo que se realiza es la derivación de esta ecuación número 1 para obtener las ecuaciones que describen, por ejemplo, la velocidad en cualquiera de estos eslabones, ¿sí? Con respecto a una velocidad de entrada. Bueno, el análisis cinemático de aceleración es simplemente derivar la velocidad y aquí lo que se debe hacer pues es derivar toda esta expresión que es dr de t por e a la i teta más r i a la i teta. Y pues derivando esto,
nos da algo así como R dos puntos y a la I teta, derivando aquí este primer término, ahora este segundo término, y E a la I teta, de teta de t, más luego aquí este segundo término, R punto y aquí faltó el omega, ¿cierto? De 2 teta, de T2 y... Bueno, que recordando un poco de dinámica, esto es más o menos como algo así como la aceleración de AB, más esto es 2 veces R punto y omega, bueno, y teta, que está relacionada, si no estoy mal, con la aceleración de Coriolis, más la aceleración centrípeta, que es esta de acá. Bien, y unos factores también adicionales que pueden aparecer por acá. Ok, y esto pues aplicado a este lazo, una vez obtenemos las ecuaciones de aceleración. Y esto es como lo realizamos de forma analítica. ¿Sí? Encontramos las velocidades en términos de una variable de entrada, por ejemplo, θ1, encontramos las posiciones, las aceleraciones, y estos nos permiten graficar las curvas de la velocidad, por ejemplo, del centro de masa de cada uno de estos elementos. Bueno, hasta ahora eso está muy bien. No sé si tengan alguna duda. Bueno, la ventaja del uso de algunos software para encontrar estas expresiones es, primero, en el uso de mecanismos muy complejos, se hace difícil encontrar todas las expresiones, o a veces cuando se tienen grados de libertad entre el movimiento también es difícil. En análisis por elementos finitos, pues tenemos que la parte dinámica se puede dividir en análisis modal. Esto se refiere a la parte, digamos, de vibraciones y a los modos de vibración, la respuesta armónica, cómo se comporta frente a fuerzas que se aplican de forma oscilatoria, ¿sí? Análisis transitorio no lineal, que dentro de esto pues encontramos la dinámica de cuerpo rígido, la dinámica también multicuerpo, y aquí encontramos también la dinámica flexible. Aquí vemos varias opciones dentro de este análisis modal, bueno, que se realizan todos por el método de elementos finitos. Bueno, ¿por qué es importante o qué ventajas trae este análisis por elementos finitos? Y es que una vez realizado un análisis cinemático, es importante tener en cuenta no solo los movimientos, sino también las aceleraciones, los esfuerzos, las fuerzas a las que se ve el sistema. ¿Sí? Digamos que el análisis cinemático es importante y es muy útil, sin embargo no cuenta la historia completa. ¿Por qué? Porque debemos conocer la cinética del mecanismo, es decir, cómo es el comportamiento de esas fuerzas inerciales, de esas fuerzas de contacto que generan pues esfuerzos dentro del material y cómo son estas deformaciones en estos mecanismos. Entonces es algo así como si se uniese la dinámica del mecanismo con la resistencia del material. Entonces estos partes que inicialmente se consideraban rígidas, en este análisis puede que no sean consideradas como rígidas, sino como flexibles, y sus fuerzas a las que se ven aplicadas pues van a flectar. Por ejemplo, esta barra se va a flectar
así porque tiene un esfuerzo de compresión y puede que tenga pandeo o existirá una disminución en su longitud debido a los esfuerzos a los que se encuentra sometida. Entonces, normalmente lo que se determinaba, o hasta el punto donde, digamos, nosotros llegábamos, era que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración, y esta aceleración la teníamos en función del ángulo teta, ¿sí? Y esta masa, pues, es la masa del cuerpo, o si la masa del cuerpo a considerar, y esta es la sumatoria de fuerzas que aplicaban en cada uno de estos puntos. Bueno, estas fuerzas, pues, causan unos esfuerzos, ¿sí? Y estos esfuerzos causan unas deformaciones, y esas deformaciones causan unos desplazamientos que modificarán las dimensiones del mecanismo o de la barra. Entonces, en procesos donde la barra es muy rígida, pues no hay inconveniente. Sin embargo, en mecanismos, por ejemplo, compliance mechanisms, que utilizan elementos muy flexibles para generar movimientos bastante interesantes, pues esta rigidez se debe tener en cuenta, y este cambio precisamente es algo a considerar. Ok, la otra era sumatoria de momentos, es igual a la inercia por el alfa, y a partir de ahí, pues lo máximo que podíamos obtener es la fuerza, y quizás con estas fuerzas sí hacer un estudio de resistencia. Sin embargo, hasta ahí puede llegar nuestro conocimiento, ¿cierto? No podemos, o es muy complicado, digamos, a partir de estas deformaciones, regresar de nuevo y recalcular todos los desplazamientos. Entonces ahí es donde es muy útil este análisis por elementos finitos. Este FEA significa Finite Element Analysis, que ayuda a acoplar, digamos, o a tener en cuenta estos eventos, ¿bien? Entonces, siempre que sea importante o siempre que se busque determinar el comportamiento de los esfuerzos y las deformaciones, pues es mejor realizar un análisis por elementos finitos. Cuando los efectos dinámicos juegan un rol importante en problemas de diseño, como diseño tolerante a las vibraciones, diseño tolerante a la fatiga, pues se deben considerar estos efectos dinámicos que se generan en el movimiento del mecanismo. Bien, quiero mostrarles ahora en ANSYS este mismo problema, ¿sí? Para ver cómo se hace desde cero, y después vamos a pasar en una segunda fase a hacer este pequeño ejercicio. Entonces aquí es un mecanismo de 8 barras. Lo que sucede es que esto pues va girando, ¿sí? Y la idea es que pues este giro hace que exista un movimiento intermitente de estas cajas. Ok, entonces, bien, manos a la obra. Tengo aquí ANSYS Workbench, ¿sí? Y bueno, primero entonces voy a crear el primer caso, que es el más sencillo, de un mecanismo de 4 barras articulado. Entonces, para ello, tengo aquí dentro del toolbox los diferentes sistemas de análisis. Voy a seleccionar dinámica rígida, Rigid Dynamics, clic y arrastrar o doble clic, y pues cargará los diferentes sistemas de componentes. Entonces en Engineering Data se muestran los materiales a escoger. Voy a dejar el que está por defecto, que es el acero estructural. Bien. Sin embargo, yo pude haber modificado pues estos valores. Todo proceso de análisis por elementos finitos tiene 3 etapas, que son el preproceso, la solución y el postproceso. Estamos en la parte del preproceso, donde es la definición de los materiales, definición de la geometría, definición de las condiciones de contorno. Entonces, ya definimos los materiales, vamos a pasar a la geometría. Entonces, ANSYS tiene
un editor CAD por defecto, que suele ser Space Claim, o también tiene otro llamado Design Modeler, que es un poco más viejo. También se puede importar, entonces importar de un ensamblaje, de una parte, por ejemplo, hecha en SolidWorks, en Solid Edge, o en diferentes software CAD, también se puede traer a realizar el análisis en ANSYS. En este caso, pues voy a hacer una geometría muy sencilla, muy rápidamente en Design Modeler. Ok, esta es la interfaz de Design Modeler. Observen aquí en la zona inferior esta barra con dimensiones, está en metros, es bastante grande, entonces voy a cambiar a milímetros. Y estos son los planos. Voy a dibujar en el plano XY un pequeño mecanismo. Bueno, para los que no están muy familiarizados con Design Modeler y prefieren utilizar SolidWorks, también pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, la geometría se genera igual, solo que al guardarlo, guárdelo por favor como formato step.stp, ¿sí? Este formato pues es más fácil para importar a ANSYS. Ok, entonces aquí selecciono plano XY, vamos a hacer un pequeño mecanismo, a ver, y aquí en Sketch, entonces voy a la pestaña Sketching y dibujo pues el mecanismo, ¿no? Aquí. Estoy dibujando los dos. La manivela y el balancín. Ups. Juan, disculpe una pregunta. Sí, Uno desde SolidWorks importa el archivo de ensamblaje. sí, directamente del punto a ASLM, ensamblaje, pero como formato step. Ok, listo, gracias. Sí, ¿vale? Él de una vez, ANSYS de una vez reconoce las diferentes partes y las relaciones entre partes cuando se importa, digamos, ensamblajes. Entonces, bueno, voy a modificar aquí trim track. Ups. Bien, creo que ya quedó. Modeling, extruir. Y aquí en esta parte inferior, digamos 2 milímetros. No quise darle dimensiones simplemente porque, pues, para hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Sin embargo, yo también puedo, pues, generar esto. Ok, aquí ya están y voy a hacer una parte adicional que es la que conectará estos dos.
Aquí también algunos me corregirán, pero digamos que los mecanismos deben cumplir con la ley de Grashof entre las proporciones entre el más corto, el más largo, ¿sí? Algo así como el más corto más el más largo debe ser menor a la suma de los otros dos. No recuerdo muy bien cómo era la ley de Grashof, pero pues voy a hacerlo por ahora sí. Ya después, cuando se trate de un diseño un poco más serio, llamémoslo, pues eh, ustedes pueden modificar esto. Ok. Ups, hubo un problema con el Sketch 1. A ver qué sucede. Show Sketch. Ingeniero, una pregunta. Sí. Dentro de las simulaciones que ustedes dan consultoría, ¿también dan consultoría y ofrecen cursos de Fluent? No, de fluidos por ahora no. Sí, no, Fluent no. Es algo que me han preguntado, quizás más adelante, y si encontramos alguna persona, pues sí, pero por el momento no, solo la parte estructural. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces este segundo elemento voy a extruirlo hacia esta parte, sí, 2 milímetros, entonces aquí en dirección, reverse, y importante aquí en Merge Topology, no, o a veces en vez de agregar material, add frozen, porque si no se crea una sola pieza, ¿sí? Como si estuviese individual una sola pieza. Y dentro de este extruir, observen que aquí hay 3 cuerpos diferentes, ¿sí? No, lo que no queremos es que exista un solo cuerpo, sino estos 3 por aparte. Ok, faltaría aquí, quiero esconder esto. No, esconderlo no, dentro de XY, un nuevo plano. Ahí, ahí.
Bien, estos tres que se crearon aquí es una nueva parte, entonces formar una nueva parte. Este también es otra nueva parte, pero ya está independiente. Ok. Entonces aquí ya podemos ver cómo quedaron los tres cuerpos. ¿Sí? Voy a ocultar estos. Este que está acá. Y pues estos dos que se ven. Listo. Entonces eso es lo correspondiente a la geometría. Observen que no es muy complicado. Sí, cuando se trabaja con mecanismos o con ensamblajes, lo que se van a tener es una serie de partes y de cuerpos. No es lo mismo un cuerpo que una parte. Aquí, por ejemplo, esta parte está formada a partir de tres cuerpos. ¿Sí? La idea sí es tener partes diferentes o por lo menos cuerpos diferentes, porque si no, entonces ANSYS lee como si solo existiera uno solo. Bien, entonces voy a guardar este proyecto. ANSYS, ejercicios. Bien, entonces ya se tiene la geometría, ya se tienen las propiedades del material y esos son los dos pasos de preproceso. Veamos entonces el tercer paso, que es el mallado, y después el cuarto paso, que son las creaciones de las condiciones de contorno. Bueno, de hecho, en este punto, ese mallado no se va a realizar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dinámica de sólidos rígidos. Entonces, en dinámica de sólidos rígidos no es necesario o utiliza una formulación diferente que no requiere el uso de malla. Entonces, el uso de malla es para problemas con esfuerzos, con deformaciones, que se trabajan con cuerpos flexibles, en resumen. Entonces, aquí, como es Rigid Dynamics, no es necesaria la implementación de malla. Ahora, más adelante, vamos a hacer un problema con mallado para ver cómo se realiza la malla en este software. Ok, entonces ya vemos aquí que la geometría se insertó. Listo. Entonces observen que aquí están los tres sólidos con las partes y cada uno, si doy clic, aparece aquí un sistema de referencia que es particular a cada uno de ellos. Bueno, aquí en este, pues, como tiene tres partes, son tres sistemas de referencia. Bien. Vemos los materiales, entonces está el acero estático, es acero estructural, perdón, y se ve además, pues, los sistemas coordenados, el sistema global, y vemos las conexiones que se generan por defecto. Entonces, cuando se importa una malla, se generan unos contactos, estas regiones de contacto, ¿sí? Por ejemplo, que está diciendo el software entre esta parte y esta parte, estos dos cuerpos están pegados y se están transmitiendo mediante un tipo frictionless. Bien, hay 5 tipos de contacto, no lo vamos a ver hoy, pero la idea es que yo puedo simular los mecanismos utilizando bien sea contactos con algunas limitaciones de desplazamiento o de movimiento, ¿sí? O la opción más económica desde el punto de vista computacional es utilizar las conexiones de tipo pares cinemáticos o joints, que se denominan aquí en esta pestaña, esta joint. Bien, entonces digamos que para conocer más sobre los tipos de pares cinemáticos disponibles, voy a referir aquí ayuda. Entonces para buscar ayuda voy a Mechanical Help. Y aquí busco el tipo de
de junta o joint. Entonces, por ejemplo, la junta revolute joint. Ok, aquí está, nos está mostrando cómo es este tipo de junta. Sirve para, por ejemplo, bisagras, ¿sí? Y la idea es que están restringidos todos los desplazamientos, observen, UX, UY, UZ, y dos rotaciones, rotación bajo X, bajo y bajo el eje Z si permite esta rotación. Entonces observen que aquí pues esto claramente puede rotar, no puede realizar ningún otro movimiento. Es importante que en este caso, como se restringe la rotación en Z, que este sistema de coordenadas esté alineado con la rotación que se desea, ¿sí? Vamos a ver, está la junta tipo fija, simplemente es que el sistema pues restringe todos los movimientos o todos los grados de libertad. Tipo revoluta, hay tipo cilíndrico, entonces es algo así como esta imagen, ¿sí? Que permite la rotación en Z, pero también un desplazamiento a lo largo de este eje. Entonces, algo como un collarín, ¿sí? Ahí pues pueden observar cada uno de los tipos de juntas que existen, traslacional, y existe un ejemplo de cada uno de ellos pues para ver cuáles se ajustan mejor al proceso. Esta junta, por ejemplo, también podría tratar de simularse utilizando condiciones de contacto. Sin embargo, la condición de contacto genera una no linealidad en el sistema y es muy complicada, muy costosa a nivel computacional, por ejemplo, la simulación de esto, ¿sí? Mediante condiciones de contacto y no de juntas. Ok, bien, ahí ya ustedes pueden ver en el Mechanical pueden ver cada uno de estos tipos de restricciones. Ok, entonces la que más se acerca en nuestro caso va a ser tipo revoluta. Entonces en este caso la idea es, voy a borrar esto de acá y en conexiones aparece esta pestaña en la parte superior, pestaña contextual de conexiones, y voy a crear no un contacto, sino una junta, joint. Y esta junta, ¿hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Entonces, esta junta, hay dos tipos de relaciones. Una es de cuerpos a superficies sin movimiento, superficies fijas o entre cuerpos. Entonces, vamos a fijar primero o a crear las relaciones entre las superficies fijas de la manivela y el balancín. Entonces, tipo revolute. Aquí nos está mostrando, observen que el grado de rotación en Z es el único que va a estar libre. Los demás, pues, van a estar restringidos en su desplazamiento. Y selecciono el cuerpo móvil. Entonces, en este caso voy a seleccionar este que está acá, aplicar. Bien. Y observen que aquí aparece un sistema de coordenadas de referencia. En este Coordinate System debo modificar de tal forma que la rotación no sea la de este punto, la que esté libre, sino la rotación a lo largo de este cilindro, ¿sí? Donde se va a generar pues la restricción. Entonces estoy restringiendo este cuerpo, pero la restricción la aplico en esta zona. Entonces doy a aplicar, bien, y ya se crea esta restricción. Listo, voy a dar clic derecho, duplicar, para crear otra restricción. Sin embargo, esta vez pues lo aplico en esta parte, ¿cierto? Entonces aquí en referencia y en el cuerpo móvil, entonces en cuerpo móvil voy a seleccionar por geometría y voy a aplicar a este. Observen que aparece estos tres, que significa cambiar la selección, agregar a la selección o seleccionar, por ejemplo, el cuerpo, el parent body. Aquí selecciono el cuerpo
¿sí? Porque había seleccionado la cara, y le doy a cambiar. Entonces estaba seleccionada ups, a ver. Scope. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Geometry, Scope. De acá, aplicar. Y referencia, entonces la referencia acá, aplicar. Hay algo raro. Voy a eliminar, a ver qué sucede. Listo, aquí la cambio en cuerpo. Voy a ver. Duplicar. Nuevamente, entonces en móvil, Scope. Este de acá. Aplicar. Ok. Entonces, hay problemas, entonces no pasa nada. Entonces, nuevamente seleccionar Body Ground, Revolute, y selecciono aquí en Scope este cuerpo de acá, aplicar, y nuevamente el sistema de coordenadas. Voy a seleccionar la cara, esta de acá, aplicar. Miremos si está bien, una cara. Bien, bueno, aquí doy clic y doy clic aquí ya, perdón. Aplicar, listo. ¿Cierto? Ok, ya, y esto me define los movimientos que van a tener, por ejemplo, estos dos cuerpos, ¿sí? Frente a estos. Selecciono ambos, clic derecho, y se pueden agrupar, por ejemplo, fijos, condiciones fijas. Y entonces voy a crear ahora las condiciones de estos dos cuerpos. Entonces doy aquí en Joints, nuevamente Joint, pero entre cuerpos y de revolución. La única diferencia en este caso es que nos pide un cuerpo de referencia y un cuerpo móvil. ¿Sí? En condiciones de contacto sí importa más o menos cuál cuerpo es el referencia y cuál cuerpo es el del contacto. En contacto se denomina contact y target. Aquí pues tienen esta denominación. Aquí no son tan relevantes, entonces aquí en esta parte de Revolute voy a seleccionar, a crear este contacto inicial, seleccionando pues este sistema de coordenadas. Ok, de hecho para este de acá, aplicar, y esta parte móvil pues va a ser este cuerpo de aquí. Observen que aquí en esta parte se ilumina el cuerpo. Bien, y doy a aplicar. Veamos algo adicional, y es el sistema de referencia. Observen que no lo quiero acá, lo quiero es sobre esta parte. Listo. Entonces, modificar.
ya tengo definido totalmente esta otra, este otro par cinemático. Bien. Y entonces voy a definir de igual forma el par cinemático en este punto. Entonces, joint, body to body, revolute. Selecciono aquí, aquí esta, perdón, aplicar. Bueno, voy a seleccionar esta de acá, no hay problema. Y esta de acá. Aplicar. Bueno, aquí hay un error y es que seleccioné las dos caras del mismo cuerpo. No se puede crear. Claro, porque debo seleccionar es esta cara de acá. Y este es el móvil. Ahora sí, ya hay una condición entre dos cuerpos diferentes. Y el sistema de coordenadas, pues este de acá, este de acá. Aplicar. Bien, revisemos que todos los sistemas de coordenadas tengan el eje Z en la dirección pues permitida de revolución. Bien, bien. Esta también, están bien. Ok, listo, perfecto, no hay problema. Bien, esto ya generamos las condiciones de contacto de pares cinemáticos. Ahora, pues, en problemas, digamos, flexibles, lo que se haría es generar la malla. En este caso, simplemente generar, pero como todos son comportamientos de sólido rígido, observen que si le clic aquí, aparece comportamiento stiffness behavior, este de acá, como rígido, entonces, pues, no se genera la malla. Voy a transient y aquí puedo insertar cargas, puedo insertar aceleraciones, puedo insertar la gravedad y demás. En este caso lo que voy a hacer es insertar una joint load, como es como una carga de junta, y lo que voy a hacer es que esta que está acá, esta junta, se va a mover unos 30 grados. Entonces hay dos formas, yo voy a hacer la más corta. Una es clic derecho, insertar joint load, una condición de contorno. La otra simplemente es clic y agregar. Entonces transient aquí y la suelto. Entonces se genera una joint load y observe que ya me genera el tipo de par. ¿Sí? Aquí ya está joint ground to solid. Vas a girar en esta parte. Y quiero una rotación, por ejemplo, en Z, obviamente, y una rotación de 20 grados. Entonces, inicialmente que tenga 0, luego 20 grados, y luego, no sé, 40 grados quizás. Bueno, por ahora solo estos dos. De clic derecho, solucionar. Aquí debemos esperar un poco. Bueno, entonces en la segunda parte realizaremos un problema un poco más complejo, ¿sí? Con 8 barras, 8 mecanismos, para ver cómo es en la parte de análisis de esfuerzos y deformaciones, y utilizando, por ejemplo, esos esfuerzos para modelos de fatiga o de vibraciones o demás. ¿Listo? Ok, ya solucionó. Doy clic derecho, insertar desplazamiento total. Puedo insertar la velocidad total. Puedo insertar, bueno, demás. La velocidad, ¿cómo se calcula? Basado en estas configuraciones de análisis, en donde el tiempo final, observen que es un segundo. Entonces, lo que está pasando aquí es que está pasando de 0 a 20 grados en un segundo. Bien, yo puedo especificar también aquí una rotación de 20, por ejemplo, 20 grados por segundo, 20 radianes y demás. Doy clic derecho, evaluar los resultados.
Ok, hago play y ya pueden ver el movimiento. Listo, entonces yo puedo modificar, por ejemplo, el número de pasos, que sea, no sé, 5 pasos. Bien. Y entonces aquí que empiece más bien en menos 20, luego 0, 20, y luego que termine en, no sé, 45 grados quizás. Listo. Entonces de nuevo, clic derecho, solucionar. Creo que este mecanismo no está muy bien definido porque hay como problemas en donde hay condiciones de bloqueo. Seguramente si me voy más hacia la izquierda, estos quedarán colineales o pueden que no se, que no permita todo el movimiento. A ver. Ok, si empieza a menos 20 y se devuelve hasta la posición de 45. Listo, entonces aquí vemos en esta parte inferior, en estas gráficas, las posiciones de los centros de gravedad de cada uno de esos cuerpos. Entonces el rojo, perdón, el mínimo, el máximo y el promedio. ¿Sí? Si yo quiero el desplazamiento de un cuerpo, entonces puedo seleccionar aquí que en geometría, por ejemplo, insertar el desplazamiento total de solo este cuerpo. Entonces aplico y evalúo el resultado. Bien, entonces esta gráfica lo que nos muestra es el desplazamiento del centro de masa de este cuerpo. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero el desplazamiento en X? Pues inserto desplazamiento direccional en X o, por ejemplo, inserto aquí la aceleración de este cuerpo de acá. Bien, y evalúo. Bueno, aquí está este salto, creo que es porque pasa de 0 a 20. Bueno, no hay problema, las aceleraciones no tienen por qué ser continuas, ¿no? Entonces observen, aquí aparece el movimiento, ok. Para generar trayectorias puedo seleccionar entonces aquí insertar, Probe, Position y seleccionar un punto o una cara o un vértice. Entonces en este caso voy a seleccionar este vértice, ok, y evaluarlo para evaluar la trayectoria. Entonces aquí ya ven ustedes como de esta forma rayada cómo es la trayectoria de este punto inicial. Ok, bien, y eso es lo referente al análisis cinemático de velocidades, posiciones y aceleraciones. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Juan, Sí. cuando uno exporta de SolidWorks el mecanismo, es todas estas, digamos, juntas como la Revolut o las juntas que agregamos aquí, ¿él ya las toma o hay que ponerse? No, lo que se suele crear aquí no son juntas, sino contactos. Entonces, hay Ah, veces en que se generan contactos por defecto. Lo que no sé es si yo puedo, por ejemplo, a partir de contactos crear juntas. Creo que no. O sea, que como modifique esto para juntas, me parece que no. pero trayendo de SolidWorks esto, ¿él reconocería los contactos? O sea, Sí, los contactos sí, pero no como juntas. Es que es diferente manejarlo como contacto a manejar como junta, porque como junta sí existe, sí se permite un movimiento, en este caso una rotación en Z. Cuando es un contacto, es como si estuviesen unidos, como si existiera fricción, por así decirlo, o como si estuvieran pegados totalmente. Entonces, claro. cuando voy a aplicar un movimiento, no, lo que hace no es moverse, sino deformarse. ¿Sí? Entonces, ese es el inconveniente. Sí, contactos es diferente a juntas. ¿Qué más? Yo puedo seleccionar aquí en
en estos puedo seleccionar, por ejemplo, que la junta tenga también fricción. Entonces, que exista una fricción lineal, ¿sí? Dependiendo del ángulo. O sea, como si tuviera un resorte que impidiera un poco este movimiento en la dirección circunferencial. En SolidWorks, de hecho, creo que cuando ustedes lo importan, normalmente les debe aparecer las condiciones de contacto. Lo ideal es borrarlas y crear después estas de juntas. Sí, no sé si existe otra forma. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos pasar a la segunda parte. Una pregunta, Juan. En estos análisis, ¿se pueden representar también las fuerzas? ¿El análisis Sí. cinético en los mecanismos se maneja dentro de ese modelo o hay que unirlo a otro módulo? Lo digo pensando en transferir luego los resultados a un análisis estructural. Sí, de hecho, aquí hice un análisis muy similar, que era precisamente donde se transfiere, por ejemplo, esta geometría. Hago primero el análisis cinemático y luego transfiero esos datos a un análisis estructural, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, bueno, voy a abrir este modelo. Sin embargo, creo que también se puede generar ahí mismo las fuerzas, ¿sí? Porque las fuerzas pues no dependen del material, ¿sí? No dependerá más como de la condición de desplazamientos. Pero bueno, vamos a verlo aquí un poco más a detalle. Para esta segunda parte, entonces pueden descargar la geometría de esta página, GrabCAD, y buscar como esta forma, 8-bar link mechanism. Es una geometría que tiene 180 partes, 184 cuerpos, y lo que vamos a hacer es pues copiar y pegarlo. Voy a buscarlo aquí, GrabCAD. Library. Ustedes pueden entrar con Google o si tienen pues una cuenta en GrabCAD también pueden entrar por ahí. Entonces login, creo que yo tengo cuenta. Okay. Listo, entonces buscar aquí en librería y en librería está este mecanismo, este 8-bar link mechanism, y descargar el archivo IGES. Entonces ya está en punto IGES, ustedes lo pueden descargar. Entonces observen que es bastante completo. De hecho, en el momento de importar van a encontrar que tienen 184 cuerpos, ¿sí? Son muchísimos y la idea es simplificar bastante esta geometría. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente conservar los cuerpos que se van a simular, que son los referentes a este mecanismo, ¿sí? Para ello, pues entonces pueden ir a Geometry luego de haberlo descargado. Entonces en geometría se seleccionan únicamente, creo que unos 4 cuerpos. Los demás, aquí, a ver. Bueno, estos no, estos son partes que aparecen aquí, pero la idea es que los únicos sólidos que estén presentes en el modelo son los referentes al mecanismo. Entonces ustedes pueden dar clic derecho, suprimir o simplemente borrarlos. Entonces observen, por ejemplo, este solid
estos sólidos de superficie, ¿cuáles son? Bueno, estos, digamos, no están borrados en la geometría, pero sí en el modelo de elementos finitos. Estos sólidos es importante conservarlos. Estos de aquí también. Estos, pues, puede ser, pero no son necesarios. Es decir, todas estas 8 barras, ¿sí?, se van a conservar. Lo demás vamos a desecharlo o a ignorarlo, suprimirlo para este análisis. Bien. Entonces la idea es obtener algo similar a esto que ustedes ven aquí. ¿Sí? Este mecanismo. Estos mecanismos poseen 3 puntos, digamos, de revolución, que son estos de aquí, este y este. Sí, yo voy a abrirlo, que ya tengo este modelo ya preparado. Entonces doy clic aquí en Model. Y bueno, la idea va a ser inicialmente pues generar este análisis cinemático del mecanismo. Particularmente lo que hice aquí fue, por ejemplo, la trayectoria de un punto de este cuerpo. Observen cómo es el movimiento. Inicialmente pues existe un movimiento casi que lineal hacia la izquierda, que es donde desplazan las cajas. Después baja y de nuevo va desplazando cada una de estas cajas. Y enseguida pues vamos a determinar mediante el análisis cinético estos esfuerzos de von Mises, ¿sí?, en estas partes que son muy complejas. Normalmente pues estas no presentan ningún problema de diseño, sin embargo estos elementos de unión entre estos eslabones pues sí tienen un diseño bastante complejo a nivel geométrico que no es posible, digamos, determinar con ecuaciones sencillas, ¿sí?, de barras o por el estilo. Entonces, en este caso, por ejemplo, es donde se observa la ventaja de trabajar con software de este tipo, de modelo numérico, para generar estos datos. Aquí vemos esta trayectoria, ¿sí? Y esta es la de los esfuerzos. Bueno, aquí no se observa muy bien, empieza a aumentarse más o menos por acá, es donde llega el punto máximo. Bien, y esto nos permite, digamos, obtener un perfil de carga, ¿sí? Cómo va variando, por ejemplo, cuando realiza una revolución, estos esfuerzos dentro de esta parte, y utilizar, por ejemplo, módulos de fatiga para determinar la vida de uno de estos componentes. Bien, entonces tengo aquí la geometría, ya simplifiqué bastante el modelo y han quedado únicamente estos 1, 2, 3, estos 8 componentes. La idea es que ustedes también restrinjan estos 8 componentes y generar las condiciones de juntas. Entonces, en connections están las joint. Aquí hice 3 grupos. Estos 3 grupos son uno a la parte fijas, que son estas 3 de aquí. Este punto está fijo, este otro punto también está fijo y este otro punto también está fijo. Si quieren, para agilizar, ustedes pueden generar con la geometría del modelo anterior, simplemente modificar, o sea, tienen este modelo, simplemente insertar uno estático estructural y pasar a transferir la geometría y los datos de ingeniería y generar, y el modelo también. Entonces eso pues ahorrará bastante tiempo y permitirá pues modificar el comportamiento rígido de una de las partes o de todo el ensamble a un comportamiento flexible.
Bien, aquí observen que en la parte izquierda, el outline, se genera el modelo transitorio, pero también el modelo estático estructural. Que no quiere decir estático estructural que no se mueva. Quiere decir simplemente que la aplicación de las cargas son suaves, que no hay, digamos que, problemas transitorios o dinámicos, ¿sí?, que estén involucrados. Entonces, bueno, lo que hice fue muy similar al anterior, colocar estas condiciones de revoluta, fijándome bien en este eje, la orientación de los ejes, y después en estos sólidos, este es sólido 1, entonces todas estas condiciones pues que atañen a este elemento de máquina, que son este y este, son estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, revolute. Bien, y lo correspondiente a este solid 2, pues que tienen estos 3 puntos de rotación. Bien, observen en la geometría, aparecen muchos cuerpos que están suprimidos para el análisis, pero que sin embargo se importaron dentro de la geometría. Esa es otra forma posible, no eliminar la geometría, sino eliminarlo simplemente en el modelo. Ok, en materiales tenemos el acero estructural y en malla, pues como estamos dentro del análisis transitorio, seguramente no me dejará mallar, listo, no deja mallar, pero sí podemos ver ya solucionado el desplazamiento total. Sí, estas son direcciones del máximo, el mínimo y el promedio. La velocidad total de este cuerpo, del centro de masa en particular, ¿sí?, y la posición, por ejemplo, de un punto ubicado en esta parte. Bien, entonces observen cómo es el movimiento que realiza. O la posición en otra partícula. Listo. Ok, entonces por ahora nada nuevo lo anterior. Veamos el análisis estático estructural. Aquí tenemos en este análisis estructural, entonces podemos insertar fuerzas, insertar diferentes cargas, ¿sí?, que modifiquen los esfuerzos dentro de cada uno de estos eslabones. Para este análisis he escogido que únicamente estos dos sólidos van a tener comportamiento flexible. ¿Cómo se modifica esto? Entonces, de hecho, debemos ir a geometría, buscar este sólido, y aquí en comportamiento de rigidez, está en rígido, stiffness behavior, lo voy a cambiar a flexible. Entonces, flexible, y este otro que está acá, a ver, ¿es este? No, este tampoco. Este que está aquí, entonces modifico a flexible. Listo. Los demás, quiero seguir considerando los rígidos, y observen que en transitorio aparece un signo de interrogación. Ya no puedo resolver el transitorio. Lo que hago es entonces, ahora sí, generar la malla. En este caso, pues generar la malla de estos dos cuerpos, basado pues en las condiciones que les he especificado por defecto. Entonces tiene un tipo de malla, por ejemplo, con tamaño de elemento de 5 milímetros, que se utiliza para mecánica no lineal. Y bueno, yo podría colocar también diferentes métodos o refinamientos de malla, ¿sí?, métodos locales, globales. Entonces voy a insertar un método, por ejemplo, para ambos cuerpos, para utilizar mallas hexaédricas. Entonces, hex dominant y generar malla.
Ok, bien, ahí está mallando. Ups, voy a abortar. No voy a abortar. Creo que este modelo no se demora tanto. Y bueno, una vez generada la malla, pasamos entonces a las condiciones de contorno. Observen que aquí coloqué la misma condición de junta, que es que existe una rotación de, en este caso, va a ser la manivela, ¿sí? La que permite esta rotación. Y yo puedo especificar, en este caso, una rotación en Z o puedo especificar una velocidad. Observen que aquí está realizando una vuelta en 4 segundos, lo que es equivalente a generar una velocidad de más o menos 20 RPM, ¿no? Bueno, aquí ya está la malla. Esta es la nueva malla generada, digamos que esté bien. Y procedemos entonces a configuraciones de análisis. Entonces, en configuraciones de análisis deben existir por lo menos 2 time steps. Se deben activar además la opción de largos desplazamientos, large deflection. ¿Sí? Es un tipo de no linealidad. Le estoy diciendo a ANSYS que es un sistema no lineal. Y una fuerza aplicada en esta parte, que es la fuerza, digamos, que las cajas les aplica a esta parte. Es una fuerza remota porque como este es un elemento rígido, no puedo seleccionar fuerzas sobre este elemento rígido. Y es una dirección de menos 200, observen que está hacia la derecha, pero menos 200 quiere decir que va en el sentido contrario, aplicado en esta zona. El inconveniente aquí es que está aplicado durante todo el tiempo, lo cual no es cierto, únicamente es cuando existe, digamos, ese empuje. Eso se puede modificar en esta parte de tabla, teniendo en cuenta cuál es el ángulo o utilizando otra restricción, otro tipo de restricción, pero pues por simplicidad yo lo dejé en esta parte. Bien, y listo, eso es todo. Damos clic derecho, solucionar. Como es un análisis no lineal, entonces lo que va a hacer es una serie de iteraciones. Y en este caso, para ver la convergencia, el criterio de convergencia, voy a seleccionar aquí en Solution Output, Force Convergence, bien, para ir mirando cómo se va moviendo el criterio y el valor de la fuerza dentro de ese método de solución, por ejemplo, Newton-Raphson, para encontrar o determinar la convergencia del sistema. Entonces, observen que el celeste es el criterio de fuerza, el morado el valor real, digamos la convergencia. Esto es cuando ocurre una bisección, es más a nivel numérico, ¿no? Pero la idea es que esta curva morada baje de esta curva celeste para que exista convergencia en este tiempo de carga o este subtiempo, este substep. Y cada uno de estos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son los diferentes subpasos de carga que realiza el programa. Entonces, dependiendo del modelo, pues va a ser más o menos complejo. Bien, mientras realiza este proceso, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, la condición de no lineal se puede desactivar para que haga análisis estático si no se aumente esa carga computacional. En la Sí, se puede desactivar. Sin embargo, pues yo traté de desactivándolo así y el movimiento que me generaba no era muy bueno. O sea, sino parecía como si el sólido se deformara muchísimo. Entonces, pero eso fue quitando large deflections, o cómo lo... Sí, eso fue en Large Deflection Off. Cuando le coloqué el On, ya no hubo problema. De hecho, podríamos hacer
ese cálculo, ya que toma pues poco tiempo, pero solucionarlo de forma, digamos, lineal, pero para ver cómo comparar los dos. Sí, ahora que solucione podemos compararla. Entonces, bueno, aquí son 4 tiempos de carga y estos son subpasos. Entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 subpasos, pero no ha llegado al primer load step, que es el de 90 grados. Creo que esto toma alrededor de 5 minutos. Entonces van 2 minutos. Sí. Juan, tengo una pregunta, pero es con Sí. relación al ANSYS. Ok, sí, claro. Es que en mi caso yo estoy haciendo un ensayo, un estudio estático y Sí. necesito incluirle cordones de soldadura o esos elementos de soldadura. Y la pregunta es si ANSYS los incluye o cómo hago para esos estudios. Es un estudio como tal de fatiga. Bien, fatiga en soldadura. Bueno, hay varias formas de modelar la soldadura, ¿sí? O sea, si yo voy a modelar, por ejemplo, el perfil del cordón, o eso dependerá el nivel de detalle, ¿no? Yo puedo empezar quizás por el problema más básico, que es simplemente, ok, si se tiene aquí una lámina, bueno, y una soldadura aquí, ¿sí? Bueno, Mientras Juan dibuja allí, comentarles que ANSYS tiene unos módulos para hacer soldadura por puntos o lineales como soluciones preconfiguradas en las uniones. Pero lo que él va a comentar pues seguramente es que aparte de ese análisis que es macro, puedo hacer análisis a una escala más pequeña, asociando ya lo que ocurre en el cordón como tal, que es o sea, es hacer un zoom en la región y ya mirar otras cuestiones asociadas a la carga térmica, etcétera. Eso ya son otro tipo de problemas. Se pueden manejar diferentes niveles de detalle. Pero sí hay unos módulos que son welding spots, donde pues se tiene en cuenta ese tipo de configuración para la unión, por ejemplo. Exacto, sí, digamos que dentro de los niveles de detalle, pues podemos simplemente tratar esta soldadura como un tipo de contacto tipo bonded, entre 2 elementos, ¿sí? Es más, de incluso simplemente tomar como si este fuese una sola pieza, ¿sí? Podemos modelar el perfil de soldadura con las diferentes propiedades mecánicas digamos, de afectación térmica. No sé, porosidades interiores, también se podría pensar en hacer un modelo un poco más complejo. Y hay varios modelos que aparecen por ahí. Yo estuve viendo un webinar precisamente de modelado de soldaduras, en donde pues empiezan con lo más básico, que es esta unión tipo bonded, hasta quizás algo más complejo de este estilo, para tener en cuenta esto. Entonces, sí hay una herramienta, si no estoy mal, creo que es en Connections, Spot Weld, creo que es esta, soldadura de punto, o si no en contactos también, pues dependiendo del tipo de contacto se puede generar. Esa es una opción. Sí. Es que, por ejemplo, en el sólido que tengo en el ensamblaje, pues intenté meterle soldadura en SolidWorks, pero no me deja meterle, por ejemplo, material de soldadura ni nada de eso. Entonces era por eso, que no supe cómo incluirlo ahí en el estudio. Pero ya viendo que ANSYS ofrece eso, pues me queda más fácil por este lado.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, este Spotwell nunca lo he utilizado, no sé qué tal sea. Pero digamos que lo que yo puedo seleccionar aquí es el tipo de material. Supongo que dependiendo del electrodo cambiará la resistencia de esta soldadura. Entonces puedo generar, por ejemplo, dos piezas diferentes y asignar una resistencia al cordón de soldadura, ¿sí? Y otra resistencia a las partes y tratar de simularlo así como tres cuerpos diferentes, ¿sí? Con una unión. Pero Bueno, digamos listo. que, sí, vale. Digamos que ANSYS no, como tal, no hay una herramienta que yo pueda decir tal soldadura con tal electrodo o cosas así. En ANSYS, no. Lo que sí hay es para modificar, o por lo menos no he visto que yo pueda escoger algo así por el estilo de esa parte. Lo que sí es ahí es para modificar el modelo, ¿sí? Bueno, creo que esto está tomando un poco más de tiempo. Muchas gracias. Bien, con gusto. Aquí. Bueno, y aparte, digamos, una vez se solucione, yo puedo entonces insertar, dentro de la solución, pues insertar el campo de desplazamiento, el campo de deformaciones, el campo de esfuerzos, aquí la energía, daño, esto es más para materiales compuestos, pero podría pensarse también mecanismos que tengan en su interior material compuesto, ¿sí? Proof, estas son las sondas, o los puntos, por ejemplo, con lo que se hizo esta anterior. ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de Toolbox, entonces vemos diferentes herramientas. Entonces está Stress Tool. Esta es, por ejemplo, para observar los factores de seguridad y demás. Y aquí inserte una herramienta de fatiga. Entonces, estos son componentes que, pues, están sometidos a variación de esta fuerza o de estos esfuerzos en el tiempo, con lo cual, pues, genera una fatiga y puedo seleccionar, por ejemplo, cuál es la vida frente a una solicitación, pues, de este estilo, ¿no? Ok, bien, aquí lleva 27%. Una pregunta, Juan, ¿cómo se tienen en cuenta las cargas inerciales en el sistema? Ok, bien. Las cargas inerciales, digamos que de velocidad de rotación, una vez especificada esta, pues las velocidades ya aparecen aquí. Ya entendí. Yo puedo dar aquí en cargas, loads, A la por izquierda. ejemplo, aquí joint load, ¿sí? Puedo insertar aquí cargas de velocidades rotacional, aceleraciones, pero, o sea, aquí en este punto, cuando yo hago esto y simulo, ya tengo en cuenta esas velocidades. O sea, esto es, por ejemplo, útil para problemas, imaginemos en que esto, no sé, se encuentra a la vez girando todo el mecanismo sobre un punto remoto por acá. Entonces, que esto diese vueltas. Entonces, en ese caso, pues sí puedo insertar una velocidad rotacional o por ese estilo. Los diferentes tipos de carga, todas también están establecidas. Puedo ver la pretensión de tornillos, cómo modifica, por ejemplo, estas condiciones de conexión entre estos eslabones, cómo modificará la distribución de esfuerzos
En esta parte, sí, esto se puede también, pues, calcular y analizar. Es bastante lo que podemos ver. Bueno, yo creo que ya en unos 3 minutos estará resuelto el problema. No, quizás un poco más. Yo puedo ir visualizando o generando resultados parciales en Solution Information. Puedo ver Displacement Convergence y puedo ver aquí bueno, esto se refiere a cuánto tiempo utilizó. Yo creo que tardará más tiempo del que tenemos. No sé si se puede parar y utilizar los resultados que tienes hasta ese momento calculados. Sí, voy a hacer una pausa. Pausa acá. Bien, entonces, pues digamos que hasta ahí logró realizarse el cálculo. ¿Sí? Los primeros segundos. Ya después, pues, aparecen como un problema. Entonces, aquí vemos inicialmente, voy a verlo desde acá. Entonces, alcanzamos a notar las primeras rotaciones, ¿no? Aquí vemos los esfuerzos pues, que se generan debido a la fuerza aplicada y también a ese movimiento, ¿sí? Esas velocidades y aceleraciones angulares. Bien, entonces esto era un poco lo que les quería mostrar hoy. ¿Sí? No se pudo pues realizar todo, sin embargo, pues alcanzamos a ver la parte, digamos, que interesa, ¿no? Que por lo menos fueron un tiempo de duración. Yo puedo generar a partir de ese perfil de carga, por ejemplo, una predicción de la vida. En este caso, pues, como los esfuerzos son tan bajos, el valor de la vida, pues, es prácticamente infinita, ¿no? Puedo generar aquí un stress tool para ver, por ejemplo, el factor de seguridad en los diferentes cuerpos. Bueno, aquí es muy alto precisamente por los valores de esfuerzo tan pequeños. ¿Qué más? Podemos tratar de resolver esta simulación utilizando un modelo lineal. Entonces, desactivando estas large deflection, va a ser Juan, mucho una más pregunta. rápido. En ese modelo que tienes, ¿cómo Sí. calculo el punto con el esfuerzo más alto en el recorrido de rotación? Buena pregunta. El En el punto. elemento y el Sí. punto, o sea, en todas en esas dos estructuras, ¿cómo haces el seguimiento rápidamente? Ok. ¿Tienes unas Bueno, gráficas? bien, aquí lo que muestra. Bien, aquí estoy mostrando el máximo y el mínimo, ¿sí? Podría seleccionar uno, por ejemplo. A ver. Insertar stress equivalent de este punto. Para que se mostrara únicamente el punto máximo, ¿cierto? O ¿Cómo va cambiando? encontrar la posición con el esfuerzo más alto y allí mirar Ok.
Sería en la curva que tenías antes, donde están el mínimo, máximo y el medio. Allí podrías tú Colocar, por recuperar ejemplo, la posición en el punto de 3.7. sí, por ejemplo, a ver, voy a tratar de seleccionando aquí estas sondas de máximo y mínimo, a ver si ¿Sería me... pararlo ahí? ¿Pararlo allí? Sería, yo sí, aquí sería pararlo aquí, sino que este mínimo y máximo también cambia. O sea, yo pienso que hay diferentes opciones. Lo que sucede es que observen que Dale, dale. Repártalo. aquí Ok. máximo y mínimo, aquí, ups, ¿qué pasa? No, lo que yo pienso que se puede hacer es como, por ejemplo, tiempo 1, evaluar el resultado acá en el tiempo 1 y mostrar en esta gráfica el máximo y el mínimo. Entonces aquí se ve el máximo. Y luego hacer, digamos, otro gráfico y evaluar el máximo, porque según estoy viendo no es posible que en este punto se genere una gráfica. Eso sería la forma, pues, como yo veo que es posible determinar ese punto máximo, cómo se mueve, ¿sí? A lo largo de este movimiento, o sea, generar diversos puntos e irlos colocando. Pero observen que esta leyenda de aquí, 3.1, y después cuando le doy play se ajusta a 3.7 porque se tiene en cuenta todo el rango de los valores. Entonces, observen que, por ejemplo, el máximo de aquí no es el máximo total. Entonces, ahí sería como ir colocando diferentes imágenes y tratando de hacerlo así. Bueno, vamos a lineal, largas desplazamientos, cambiar y solucionar. Este pues tomará mucho menos tiempo, quizás unos minutos. Menos de unos minutos. ¿Por qué crees que el activar largas deformaciones en estas piezas que no son esbeltas tenga un impacto en la calidad? Pues así a priori no pareciera que afectara o que debiera afectar la solución. Yo creo que se debe más como a las condiciones de las juntas, porque, o sea, sí, eso es esto es lo que pasa, que tal vez estas condiciones de junta como que no permiten, o sea, esto es en la escala de real, ¿no? Esto es lo que sucedía, se perdía totalmente. Entonces, Eso sí está muy raro. sí, 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 sí. Sí, totalmente fuera de contexto. Yo creo que es por la condición, las condiciones de juntas que modifican estos desplazamientos y demás. Sí. Bien, entonces, esto era lo que les traía. Digamos que como conclusión, pues ya ustedes vieron cómo realizar el proceso de análisis cinemático, encontrando las velocidades, posiciones, aceleraciones y trayectorias de cualquier mecanismo utilizando ANSYS, Workbench, y también vimos que pues esta herramienta es valiosa no solo para generar todas estas trayectorias, sino es en poco tiempo, relativamente, ¿no? Y se puede pues utilizar para resultados posteriores. Imaginemos conocer, por ejemplo, las vibraciones que induce este mecanismo sobre esa estructura que está empotrada allí, o pensemos en el efecto de la precarga que tiene estos tornillos de acá para mejorar el diseño, o
también en la optimización topológica a partir de fatiga de estas partes. Bueno, es decir, hay muchas ideas posibles para utilizar ANSYS y el modelado de estos tipos de máquinas. Ok, muchas gracias y no sé si existan preguntas. Estoy listo. Muchas gracias, Juan. Bueno, allí están Bueno, preguntando sobre el gracias. costo computacional. Ok. ¿Qué máquina se utiliza? Bien, respecto a eso dependerá del modelo, ¿no? De la malla y de las no linealidades. Esta, por ejemplo, esta tiene RAM 8 gigas, tiene una tarjeta gráfica NVIDIA, pero ya un poco viejo, es del computador, y Intel i5, ¿sí? Tomó un tiempo, pues, relativamente alto. De acuerdo. Normal, sí. Comentar que en la escuela tenemos máquinas, tenemos algunas estaciones de trabajo para los chicos que están haciendo proyectos que tienen, pues, capacidad, tienen más o menos 32 gigas de RAM y unos procesadores Xeon, donde, pues, bueno, ya hay un poco más de capacidad de cómputo. Adicionalmente, la universidad cuenta con el HPC, aunque debo comentar, pues, que la capacidad de cómputo de WANE, por el nivel de uso y por la asignación de nodos para cálculo y demás, pues puede estar similar o por debajo de las estaciones de trabajo que tenemos en la escuela. Entonces, con los equipos que tenemos es bastante más que suficiente. Allí preguntan si hay otras formas de validar los resultados, otras formas de comparación. Bueno, no sé, digamos, regularmente lo que se hace en un análisis estático, pues, para validar la malla es hacer un análisis de sensibilidad de malla, independencia de malla o análisis de convergencia, ¿sí? En este caso, pues digamos que la parte de análisis analítico que les mostré inicialmente puede servir como una forma de validación. Sí. Otra podría ser análisis experimental. Sí, comentar que, como mostró a Juan antes, al principio, ANSYS tiene un manual que es muy completo, incluye, digamos, por un lado la interfase, pero también tiene el manual de teoría y adicionalmente tiene un B&B manual que es verificación y validación. Entonces, allí pueden encontrar información sobre los mecanismos para verificar y validar las soluciones, que son dos cosas distintas, y que, pues, básicamente la invitación es que antes de resolver un problema muy complejo, por ejemplo, como el que estamos haciendo ahora mismo, ¿qué se recomienda? Pues hagan el mecanismo, el Grashof que estaba antes, o sea, aprendámoslo a hacer y calcular a mano con una geometría sencilla, y luego sí hacemos las modificaciones. En clase, por ejemplo, de pregrado, nosotros solemos hacer un diseño de un eje con fatiga multiaxial en una geometría sencilla, donde lo que se ve es el cálculo de eso, comparándolo con el libro, no de Schickler porque ese es muy básico, pero sí con el de Áviles, y ver que los resultados son similares. Una vez yo ya pueda ver eso en un problema de fatiga muy sencillo, puedo hacer fatiga en una geometría mucho más compleja. Entonces, sí, eso hay muchas formas de validar. Antes de hacer la experimentación, que digamos sería la validación final. El propósito de estas herramientas es disminuir el número de validaciones experimentales o prototipos físicos a construir. Afinar el diseño al máximo, de forma que casi que en muchos casos se logra construir un solo prototipo que funcionalmente cumple las expectativas. Juan, te preguntan que por qué en diseño de máquinas no se usa esta tecnología. Uy, pues sí, yo pienso que se debería utilizar, ¿no? Honestamente, no sé, profe Andrés, si usted tenga alguna idea. Ahorita está como asignatura lectiva elementos finitos en ingeniería en pregrado, ¿sí? Donde se ve, pues, las bases del elemento
del método de elementos finitos. Yo fui profesor 2 semestres pues, de esta asignatura, quizás regrese más adelante, bueno, no sé. Bueno, Pero no sé si Andrés tenga alguna bueno, precisión. ahí yo les incluso les extendería la pregunta. ANSYS, alguien antes preguntó por Fluent y también está CFX. ANSYS hace esto que acabamos de ver para diseño, pero también hace lo mismo para todo lo que es termofluidos, combustión, incluso electromagnetismo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no usamos esto en todas las asignaturas? ¿Por qué no usamos esto en todas las físicas? Esa es una buena pregunta que todos nos hacemos, pero más allá de responderla, pues la invitación es que ustedes sí la pueden. Ustedes en estas actividades extracurriculares que organizamos en la escuela, un poco el ejercicio es invitarlo a que conozcan otras herramientas que tenemos disponibles, comentarles que en otras escuelas, ¿y por qué lo hacemos? Partamos de la premisa de que su competencia sí lo está viendo de forma obligatoria. Los futuros egresados en otros programas de ingeniería sí están viendo esto en sus programas de pregrado desde muy temprano. Entonces, para que ustedes no salgan con esa debilidad y tratar de fortalecerlos en el entorno de mecánica computacional, pues estamos haciendo este ejercicio mientras se realizan las reformas curriculares. ANSYS, por ejemplo, para que los que quieran curiosar más, tiene abierto ahora mismo una oferta de cursos que yo la pasé por varios grupos a los que estamos de los semilleros de investigación. No sé si Juan nos las pueda pegar allí rápidamente. Cursos de laboratorio de ANSYS para todas las físicas que nosotros cubrimos como ingenieros mecánicos. Entonces hay cursos de CFD para termodinámica, para mecánica de fluidos. Ejemplos de libros. Estoy hablando hago el taller de resistencia a materiales, que es Structural Mechanics, y allí me muestran cómo resuelvo el problema de torsión, de flexión, para las cosas que ustedes ya más o menos saben hacer y que sirve como proceso de validación. ¿De acuerdo? Entonces esa es la invitación. Esto es, más que mostrarles cosas, es motivarlos e invitarlos a que se acerquen pues, a los semilleros, a los profesores, a sus colegas, estudiantes, a todos los que estamos en estas líneas de trabajo y miremos qué se puede hacer con todas estas herramientas. SolidWorks, lo comentó Juan, también hace cosas similares a un nivel, digamos, más de introducción. Tiene un enfoque similar, pero el alcance pues, de la herramienta no es tan elaborado. Digamos que nos permite diseños muy preliminares y que también se pueden aprender en ese proceso de formación en las asignaturas de pregrado. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya antes de terminar? Yo les dejé en el chat el enlace de los cursos. También sí, es muy bueno. Adicionalmente, a los que están haciendo proyectos en esta línea, pues comentarles que como tenemos la licencia, aparte de poder usar ANSYS de forma legal, sin límite de nodos y bueno, con una licencia completa, en módulos estructural, de mecánica de fluidos y de materiales compuestos. Tenemos esos 3 módulos. Aparte de eso, tenemos acceso a asesoría personalizada y al material de formación. Entonces, si en algún momento hay alguna cosa que no consiguen o quieren aclarar, pues se acercan a nosotros y les podemos brindar esa conexión para que hagan la consulta. Obviamente nosotros no sabemos todo lo que se puede hacer. Esto es, si se dan cuenta, esto es toda ingeniería mecánica y más. O sea, hay muchas más cosas de lo que cualquier ingeniero pues, puede llegar a abarcar. Están todas las físicas, incluso hay módulos de reacciones químicas. Bueno, hay mucha matemática y todas las físicas que nosotros vemos allí, con lo cual pues hay casos en los que sí sea necesario consultar. Sí, es interesante. Bueno, esto quedará grabado. Nosotros esto se lo circularemos a todos sus colegas, también a mis compañeros. Bueno, en general a toda la escuela. La idea, como les decía, es empezar a verlo. Por supuesto, mucha gente tendría que ver esto, mucha gente lo va a ver, pero empecemos a meternos nosotros, los que estamos aquí, los 37 y los que ya más o menos han estado en contacto con esto, a mirarlo. Si la demás gente lo hace, pues mejor para ellos, pero empecemos nosotros a hacer la tarea y a dar la divulgación.
Bueno, pues sí, Sí. eso por allí nos comentan que dan la clase en Paint. Hay más programas, el que mostró en la diapositiva, yo pensaba que ya no existía, de hecho Working Model en una de las diapositivas Sebastián lo mostró, también sirve mucho para la clase de mecanismos específicamente, es mucho más liviano, o sea, está diseñado para mecanismos, para los que están viendo esas asignaturas. Esto ya, digamos que mi interés era mostrar mecanismos más la parte de diseño de componentes. El diseño implica tensiones y deformaciones. Pues muchas gracias, Sebastián. Yo tenía grandes expectativas. Este tema es muy interesante. Yo creo que todo el mundo quedó muy contento y esperamos pues que lo podamos aprovechar. Muchas gracias a todos por la asistencia y con esto ya tenemos justo el tiempo. Esperamos pues que podamos generar más actividades de estas. Sí, claro. Muchas gracias por su asistencia, su atención y esperamos pues vernos en una próxima.